Hermanos, recuerden esta doctrina. Vimos lo de la circuncisión, ¿recuerdan? Entonces vamos a seguir con esto. La circuncisión, estudio número 2. Recuerden el último texto de la prédica pasada. ¿Fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos, vemos un pasaje donde el apóstol Pedro está pendiente de esto y escribe así. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11. Mira, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recuerda, gentiles son los que no eran pueblo. Entonces dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Quiere decir, los judíos circuncisos que no creían en Jesucristo y que creían que la circuncisión era lo que los hacía parte del reino de Dios, el pacto. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Porque la ley decía que todo aquel que no se circuncidara tenía que ser apartado del pueblo de Dios. Y entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Entonces, en síntesis dice, él estaba en la ciudad orando y en éxtasis de visión vio semejante a un gran lienzo que descendía desde el cielo por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí, dice. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me reprendió del cielo por segunda vez, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Él vio la visión, pero acuérdate que estaba hablando de la circuncisión y de la incircuncisión que le estaban reclamando los judíos. Y entonces, cuando esto lo hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén, amén. Entonces él primero vio la visión, y luego después, cuando vio la visión, que le dijo el Señor, no llames inmundo a lo que yo he purificado, se está refiriendo espiritualmente a la cuestión de la circuncisión. Fíjate. Lo llevaron, y entonces dice la palabra de Dios, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, en el versículo 15. Quiere decir que al principio fue cuando ellos recibieron lo que vimos en la prédica del obispo hace 15 días. El Espíritu Santo vino sobre ellos como lenguas de fuego el día de Pentecostés. Pedro estaba ahí, y Pedro fue el que se levantó a decir, hermanos, ustedes mataron a Jesucristo
Y a este Jesucristo que mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces compungidos dijeron, ¿qué vamos a hacer entonces? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu como aquella vez, como al principio, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces dijo Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Amén. Entonces ahí está el significado espiritual de la visión de la comida. Porque ellos decían, yo no me puedo juntar con los gentiles, porque la ley dice que el que es incircunciso no puede estar conmigo. Pero entonces Dios le dio la visión y le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y entonces dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para poder estorbar a Dios? Amén. Y entonces, en el versículo 18 dice, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Entonces ahora en el nuevo pacto ya no es la circuncisión la que te va a dar la pertenencia al reino de Dios, sino el arrepentimiento, el abandonar toda obra que no es dentro de los mandamientos de Dios, bautizarte y recibir el don del Espíritu. Entonces, si tú entiendes esto, vamos allá adelante al libro de los Romanos. Y mira cómo está la discusión también y la narrativa del apóstol Pablo para esta cuestión. Dice, mira, en el versículo 17 del capítulo 2, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero ahí es donde él va a llamarles y a decirles lo que están haciendo mal, justificándose por la circuncisión, y les dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es en el libro de Isaías. Parte de lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 52. Dice el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Entonces se está diciendo que la incircuncisión del que obedece viene a ser como si estuviera circuncidado. Pero la desobediencia del circuncidado viene a ser nada, porque no obedece. Quiere decir que de nada sirve que esté circuncidada una persona, que haga obras, si no obedece el mandamiento de Dios. Entonces el arrepentimiento y el dejar todo lo malo es ahora lo que te hace pertenecer al reino, y no como estaba entendiendo Pedro cuando bajó toda esa
visión de animales y le dijeron mata y come. No, yo no puedo mezclarme con lo inmundo. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y esa es la visión a los gentiles, a los que no eran pueblo, a los que eran incircuncisos, pero que el llamado es ahora, puesto que los que estaban invitados a las bodas no fueron. Dijo el Señor, sal a los caminos, invita a todo mundo, a quien sea, que vengan a las bodas del Cordero. Entonces dice, pues, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, le está hablando al pueblo desobediente, con el corazón ya bien duro, de tantos años de desobediencia, que no querían cambiar y no querían arrepentirse, y que todavía después de haber venido Jesucristo estaban necios en creer en otras cosas que no era la sangre del Cordero, que era Cristo. ¿Cómo estaría su corazón? Que Pedro ya les dice, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿Se acuerdan? Entonces, circuncidar tu corazón quiere decir poner tu corazón en plena disposición de obedecer las ordenanzas de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Entonces, acuérdate que dice aquí desde el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y en el 28 dice, sino que el judío es no el que está circuncidado de la carne, sino el que está circuncidado del corazón, el que ha puesto el corazón blandito, apto para recibir las ordenanzas de Dios, y recuerda que circuncidar el corazón es obedecer a la orden. Porque el que resiste a Dios, el corazón no se va ablandando con el tiempo por escuchar mucha predicación. Al contrario, el que obedece es el que va a dar fruto. El judío, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vemos aquí que el judío, o el que se dice pueblo de Dios, no es aquel que tiene una circuncisión en la carne, ni el que hace ritos, ni el que viene disciplinadamente a la iglesia, ni el que está haciendo caridad a los hombres, o limosna, o buenas obras. Ese no es el judío. No te van a reconocer como pueblo de Dios por las obras, sino que te van a reconocer cuando hayas circuncidado tu corazón. ¿Cómo se circuncida el corazón? Dice el Señor en el libro de los Hechos, entonces oídas estas palabras, estas cosas, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces ahora ya la pertenencia a las cosas de Dios no van a ser de ninguna manera por las obras de la carne, porque la circuncisión es en la carne. Después, cuando dice el Señor que la justificación es por fe y no por las obras de la carne, dice la palabra de Dios así, versículo 21 del capítulo 3 de Romanos, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como Dios en su paciencia tuvo pasado por alto los pecados pasados, viniendo en carne y sacrificándose en la cruz, para que a través de su sangre los pecados de la humanidad fueran pasados por alto. Ya no es en las obras de la carne, porque dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, y él justificará al que es de la fe de Jesús, a fin de que él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Entonces, aquí está claro que ya no va a haber justificación por obras. Y la obra de la circuncisión en el antiguo pacto ya no es válido para tener pertenencia al pueblo de Dios. Ahora dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Cuál jactancia? La que decían los que habían creído en Jesucristo, cuando dice Juan, en el Evangelio de Juan les dice Jesucristo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la jactancia? Decían, nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué decían linaje de Abraham? ¿Con quién fue el pacto de la circuncisión? Con Abraham primero. Entonces la jactancia era esa, nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y entonces Cristo les dice, para reforzar la palabra donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida a partir de las palabras de Jesucristo cuando dijo, en verdad te digo, que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y nadie te puede libertar, porque el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, libres, pueblo de Dios, santificados, parte de la novia que va a tener que las bodas del Cordero. Entonces dice, ¿por cuál ley es excluida? ¿Por la de las obras? O sea, siempre queriendo ellos regresar a las obras. Dice, no, por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No habla aquí, como algunos mesiánicos dice, que de la ley del pecado, porque la ley del pecado no puede promover una circuncisión. Entonces algunos teólogos mesiánicos tratan de decir que Romanos está hablando de la ley del pecado, pero no, aquí dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y si estamos hablando de las obras como la circuncisión, quiere decir que es la ley de Moisés y no la ley del pecado. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. También es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces no hay justificación ahora por circuncidar su prepucio los hombres. Hay que circuncidar el corazón, hombres, mujeres, jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos pueblo originario de Dios. Pero dice el Señor, no es judío el que lo es de la circuncisión y del pueblo de Israel. Es judío aquel que es circuncidado de su corazón, porque la circuncisión es interna, no es externa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia
por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos, están excluidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino, ¿para qué? Siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia que es un don otorgado, no merecido y que no tiene costo más que entregar el corazón, porque es lo que Dios quiere. Dice, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí es por qué, cuando te digan, ¿por qué tienes fe en que tú eres salvo? ¿Por qué eres salvo? Porque Dios derramó su sangre y me limpió. Y ahora soy libre de la esclavitud del pecado para servirle en esclavitud por amor a Él. Entonces, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para que Dios pase por alto los pecados pasados en su paciencia, porque también dice la Escritura que no creas que Él no viene porque se tarda, sino que no viene porque es paciente y espera que todos los seres humanos procedan a hacer teshuvá, a hacer arrepentimiento de las obras malas. Entonces, concluimos pues, dice, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Y por qué digo que de la ley habla de la circuncisión? Porque inmediatamente dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, debatimos y damos por fe que no está hablando aquí de la ley del pecado, como algunos quieren dar a entender, que está hablando aquí de la ley del pecado. No, está hablando de las obras de la ley de Moisés, porque la ley del pecado no te manda que te circuncides, es imposible. Entonces está hablando de la ley de Moisés. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, vemos por último el texto de Apocalipsis, en el cual Dios nos muestra lo que va a suceder dentro de muy pronto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice aquí, recuerda, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue llevado al cielo, está sentado a la diestra de Dios. ¿Tú dices que sí? Ok, entonces el Señor dijo, voy a preparar morada para vosotros. Si no hubiera sido así, yo se los hubiera dicho, pero si voy a preparar morada, quiere decir que regresaré por ustedes. Y entonces aquí en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Pero ¿qué dice Santiago? Enséñame tus obras. Por la fe, sin obras, yo te enseñaré mis obras producidas por la fe. No son las obras sin fe, porque la justificación es por fe. Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no por las obras. Entonces dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas,
en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, no puedes basar entonces tu fe en las obras, porque despreciarías la sangre preciosa de nuestro Señor derramada para ese propósito. Y entonces algunos falsos maestros lo que te van a decir es que lo que tienes que hacer es lo que te va a salvar. Y entonces te van a decir: circuncídate, guarda las fiestas, haz cosas. Dios dice: no. Las obras por las cuales nos van a ser pagado a cada uno tienen un contexto espiritual muy fuerte. Dice el Señor: cuando aquel día llegue, vendrán a mí gente que diga: en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sanamos enfermos, y en tu nombre van a decir, y les va a decir: no te conozco. Porque se van a ir para justificarse por sus obras, no por la fe. El que tiene fe, tiene temor. Temor de Yahweh. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Circuncidar el corazón es apartarte del mal. El principio de la sabiduría es lo que hace el sabio: teme y se aparta del mal. Apártate del mal. Apártate de toda palabra ociosa. Apártate de todo pensamiento negativo en contra de los demás. Apártate del mal. Maldecir no necesariamente quiere decir grosería. Decir mal es decir cosas que no edifican. Que de tu boca salga la abundancia de tu corazón. Acuérdate, ¿qué dice aquí? La circuncisión es del corazón. Nosotros vemos por el fruto de las palabras a las personas que no están circuncidados del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya no eres grosero, ya no eres lépero, ya no eres alburero, pero todo lo que hablas es en negativo. No, esto no, esto no, esto no. Criticas a la gente, solamente lo que tú piensas y dices es lo que vale, lo que los demás no. Todas esas cosas, hermano, tienen que ser limpiadas para poder decir que tu circuncisión es del corazón. Circuncida tu corazón quiere decir: alguien que tiene circuncidado el corazón se le va a ver por el fruto de lo que habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si el corazón está todavía contaminado de maldad, de amargura, pues hablarán amargura, grosería, críticas irascibles, todas esas cosas que no edifican. Cuando te levantes y des gracias a Dios, no puedes decir: gracias, Señor. Y a ver tú, quién sabe qué, quién sabe qué. ¿Cómo? Tenemos que edificar, tenemos que tener amor. ¿Para quién? Para los nuestros primero, nuestras familias, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestras esposas, los esposos. Amén. Los que sean familia. No podemos estar más que como la esposa que tiene que venir el Señor a las bodas del Cordero con un vestido blanco. Dice aquí el 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 17, Apocalipsis 22. Y entonces dice Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, dice: quitaré su parte del libro de la vida. Y el juicio del gran trono blanco es donde dice el Señor que se van a abrir los libros y ahí van a estar las obras de cada uno de nosotros. Y va a estar abierto el libro donde están nuestros nombres o los nombres de los que van a estar con Jesucristo por la eternidad. Y dice el Apocalipsis que el que no esté inscrito en el libro de la vida será echado al fuego.
¿Cómo vas a estar inscrito en el libro de la vida o inscrita si tu corazón todavía no está circuncidado? Acuérdate que dice la ley de la circuncisión: el que no esté circuncidado será expulsado, será echado fuera del pueblo. La circuncisión no se ha acabado, pero ya no es de la carne, ahora es del corazón. Dice: circuncidaos vuestro corazón. Si el corazón no está circuncidado, tampoco entrarás al reino de Dios. Porque ahora ya no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón a partir de la fe que obra por amor. ¿Cuál es el amor? La obediencia a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. Va a haber veces que te van a insultar y tú les tienes que tratar bien. Te van a decir feo y tú les tienes que decir bonito. Esa es una lucha de todos los días. Entonces ya dirás: ven, Señor. Y entonces, en el penúltimo texto de la Escritura, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, en el nombre de Yahshua, por este tiempo, Señor, en el cual tu palabra abunda en nuestro corazón, por la sanidad, Señor, que has repartido hoy aquí, por la bendición de la alabanza, por la bendición de tu palabra, y porque sé que esta palabra, Señor, está circuncidando nuestro corazón, porque sé que tu palabra no regresará vacía, sino que tú y tu Espíritu Santo, Señor, morarán en nosotros, porque somos templo de tu Espíritu, Señor. ¿Y qué comunión hay de Cristo con Belial? Ninguna, Señor. No habitará ningún espíritu, ni de enfermedad, ni de espíritu de idolatría, ni de espíritu de idolatría, ni de espíritu de incredulidad en nosotros. Habitará tu Espíritu Santo, que es el que nos llevará, Señor, en el camino y con aceite en nuestra lámpara hasta el último de nuestros días, no por nuestra virtud, sino porque tú has dicho, Señor, siempre que leemos tu Escritura: de mi mano nadie os podrá arrebatar. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te amamos. Amén. Amén y amén, Señor.